Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos. Dios los bendiga. Qué hermoso estar nuevamente escudriñando la palabra del Señor, y gracias por acompañarnos en este estudio. Hoy vamos a continuar en Romanos, en el capítulo 12, y verso del 4 al 12, si el Señor así nos lo permite. Y como introducción, hermanos, vamos a decir lo que tratamos en el último estudio, que fue sobre el orgullo, el consejo que nos da el apóstol Pablo en su carta, donde dice que no tengamos mayor concepto de nosotros mismos, sino que pensemos con cordura, pero que tampoco se trata de degradarnos, debido en que en la soberanía de Dios, Él nos ha asignado cada uno de nosotros un trabajo específico en su cuerpo, por más humilde que éste sea o que nos parezca. Recordemos que la continuidad del universo y la vida misma depende de las criaturas más pequeñas. Hoy día nos vamos a iniciar en el verso 6 al 12, y aquí Pablo especifica los dones del Espíritu. Vamos a comenzar leyendo en el verso 6, donde dice la Escritura: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y comienza con el primer don, y es el don de profecía. Vea lo que dice: si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y vamos a ver qué dice Primera de Corintios sobre el don de profecía, que ese es un tema muy controversial y muchas veces muy mal entendido de lo que es la profecía en el tiempo actual en que estamos viviendo. En el Nuevo Testamento y no en el Antiguo Testamento era completamente diferente el don de profecía. Veamos en el capítulo 14, en el verso 3, que dice el apóstol Pablo en Corintios, dice: pero el que profetiza habla a los hombres. Ahora vea para qué habla a los hombres: para edificación, para exhortación y para consolación. Ahora regresemos nuevamente a donde estamos en Romanos, y vamos a ver que Pablo nos comienza este verso 6 con el primer don, y menciona el de profecía. Ahora, profecía quiere decir proclamar la palabra de Dios. Si dice que el que profetiza habla para edificar, ya lo vemos que Pablo dice que el don de profecía es para edificar, para exhortar y para consolar. El profeta anuncia el mensaje del Evangelio con la autoridad del que sabe lo que está diciendo. Para anunciar a Cristo a los demás es menester conocerlo. Hay que conocer primero a Cristo para poder hablar de Cristo. Lo que hemos visto, el apóstol Juan dice, y lo que nosotros hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que hemos palpado, de eso hablamos. Así comienza el apóstol Juan su carta. No está hablando a alguien que no conoce, está escribiendo de alguien que conoce y que tiene evidencia de conocerlo personalmente. Necesitamos conocer de primera mano a Jesús, no de las experiencias de otros. Para anunciar el Evangelio, yo debo de conocer a Cristo y a su Evangelio. El profeta del Nuevo Testamento es muy diferente, su función fue muy diferente al profeta del Nuevo Testamento. En el pasado Dios escogía a hombres y a mujeres para traer un mensaje en determinado tiempo, en determinado lugar. Venía el Espíritu Santo sobre ellos y ellos profetizaban. Ellos decían: así dice el Señor, y daban la palabra de parte del Espíritu, no de parte de ellos, daban la palabra al pueblo o a la congregación o a quien eran enviados.
Hoy día el profeta del Nuevo Testamento dice, así ha dicho el Señor. La profecía del día de hoy no puede ser diferente a lo que ya el Señor ha dicho. Y nos ha dejado en su palabra ahí todo lo que el Señor dijo. Y está aquí. Ya no podemos decir como en el pasado, así dice el Señor. Hoy decimos, así ha dicho el Señor, porque ya todo lo que Él ha hablado, aquí está escrito. No hay nada nuevo, todo está escrito en su palabra. Es un error las falsas revelaciones de algo nuevo. Recordemos que Adán y Eva cayeron por la propuesta de Satanás de conocer algo nuevo, y al tener ese nuevo conocimiento, ellos serían como dioses. ¿Se da cuenta esto? Por tener un nuevo conocimiento, ellos serían como dioses. Fue un engaño de Satanás. En Apocalipsis 22, y vayamos a leer esto es muy, muy importante, y yo creo que aquí está dicho todo. En el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, en el verso 18, la Escritura dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea que ya no podemos añadirle ni quitarle a lo que el Señor ya ha dicho y que está escrito en su palabra. Entonces el profeta del Nuevo Testamento es aquel que proclama lo que ya está escrito sin añadirle y sin quitarle nada. No hay nuevas revelaciones. Podemos decir, el Señor ha dicho, y está escrito en su palabra. Tengamos cuidado con las nuevas revelaciones de tantos alucinados y no iluminados por la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el primer don que trata el apóstol Pablo en Romanos. Seguido de eso, habla del don, en el verso 7, de servicio. Dice, y de servicio, servir, o el que enseña, la enseñanza. Bueno, ese es el de la enseñanza. Vamos a hablar del don del servicio práctico, que se le conoce como diaconía. Pablo coloca este don entre los primeros. Puede que tu llamado no sea el púlpito, pero no hay nadie que no tenga la oportunidad todos los días de mostrar el amor de Cristo en beneficio de otros. En el libro de Hechos, en el capítulo 6, vamos a verlo, va a ver esto, en el capítulo 6 del libro de los Hechos, y aquí vamos a ver cómo nace este ministerio de servicio. Aquí tiene sus principios, de aquí se deriva. Vamos a ver 6 en el verso 1. Dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues hombres de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros, el verso 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aquí, le vuelvo a repetir, nace este ministerio, mejor dicho, este don, este regalo del Señor para servir en un servicio práctico. Y aquí, amados en Cristo, vemos claramente que los requisitos para servir mesas, para empacar comida, podemos decir nosotros, ya que existe este ministerio aquí en la iglesia,
para dar una caja de comida al necesitado, para limpiar la iglesia, para mantener en orden el templo. Amados en Cristo, vea que para hacer ese trabajo se necesitaba hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Entonces, no, porque no hay trabajo, ni hay don pequeño. Todos tenemos la oportunidad de mostrar ese amor a través de nuestro servicio a los demás. Entonces vea la necesidad, y ya nos dimos cuenta la necesidad y la importancia del servicio práctico, ya que la palabra del Señor nos enseña en el mismo libro de los Hechos que Felipe fue fiel en este ministerio, igual que Esteban y todos los demás, pero el que es fiel en lo poco, Dios puede llamarlo a lo mucho. Él nos pondrá en mucho de acuerdo a nuestra fidelidad, pero si te quedas en lo poco, delante de los ojos del Señor, es mucho si lo hacemos con fidelidad y con una entrega de acuerdo a cómo Él espera de nosotros. Felipe fue uno de los 7 diáconos y Dios le dio el ministerio de ser evangelista, juntamente con sus hijas. También Dios levantó a Esteban, quien fue el primer mártir de la iglesia primitiva. Varón lleno del Espíritu Santo. No menospreciemos lo que a nuestro parecer parece poco. Dios honra la fidelidad. Vamos ahora a ver el don de la enseñanza, ahí mismo en el verso 7. Dice, o el que enseña en la enseñanza. Y debe de quedarse, el que enseña, quédate en la enseñanza. Y si el Señor tiene algo más adelante conforme a la fidelidad, igual que la diaconía, pues el Señor lo va a realizar, sin tener nosotros que apresurarnos o andar cortando cabezas para obtener la posición. No basta, amados en Cristo, en el don de la enseñanza, no basta con proclamar el Evangelio. Hay que explicarlo. El no explicarlo va a traer, pues no va a ser eficaz, porque en la enseñanza, no solamente, en la predicación, no solamente de la exhortación, que es el ministerio profético, y la invitación, es necesario que en esa proclamación del Evangelio haya enseñanza. Un mensaje sin enseñanza sería un mensaje de muy poco interés. Lo que se predica debe de incluir enseñanza, y una enseñanza clara y entendible, y para que los presentes lo comprendan. El mensaje a totalidad, amados en Cristo. A veces podemos decir, oh, qué mensaje tan bonito, pero lo comprendimos, lo entendimos, entró a nuestro corazón, a nuestro oído. Pudo haber sonado muy bonito, pero tenemos que entenderlo, profundizar en la palabra del Señor. De lo contrario, sería un mensaje inútil e insuficiente, ya que esa palabra no fue sólida. Jesús dijo que Él hablaba en parábolas. ¿Y sabe para qué hablaba en parábolas? Dice, para que no lo entendiera. Porque al entender lo que Él hablaba en las parábolas, dice, se iban a salvar. Entonces dirá, bueno, que el Señor no quiere que nos salvemos. Es que cuando Él decía algo contrario, la gente ponía más atención. Él dijo, vayan y prediquen, y pues estamos callados. Cuando Él le dijo a uno que había sido liberado, no le diga nada a nadie, y él fue y corrió y lo dijo. Entonces aquí en ese sentido el Señor está hablando, lo cual significa que si no se entiende la predicación o la enseñanza, no habrá salvación. Vamos a ver el don de la exhortación, que lo vamos a encontrar en el verso 8. Dice, el que exhorta en la exhortación. O sea que ahí quédate. Fíjese que dice el que exhorta en la exhortación. En otras palabras, esta es tu función, pues no te muevas de ahí. Haz lo que te corresponde, lo que el Señor te ha dado como don. Que pues a veces nos sentimos superdotados y tenemos muchos dones y queremos andar en todo y no le pegamos a nada, ¿ok? Así es que si en lo poco fuimos fieles, ahí quedémonos, ¿no? Sí, el Señor nos va a usar conforme Él quiere y cuando Él quiere, pero hay un don que es tuyo, ¿ok? Y que a ti te corresponde
en el cuerpo de Cristo. Pero Él va añadiendo conforme a la fidelidad. Si no somos fieles en lo poco y luego pretendemos que tenemos casi que todos los dones, los 9 dones, lo cual no es cierto, ojalá que los tuviéramos, pero podemos tenerlos, pero va a haber uno específico donde se va a sobresalir más porque eso viene del Señor, aunque Él sabe añadir. Amén. Ok, vamos a ver aquí el don de compartir. El compartir se debe de hacer con amabilidad y con sencillez y con generosidad. Por lo tanto, debe de hacerse con alegría. El más necesitado nos da la oportunidad, y este es un privilegio, este es un regalo de Dios, que las personas que más necesitan nos den la oportunidad de poderles servir y serles de bendición, tal como lo hace el Señor Jesús con nosotros día a día. Él nos suple, Él provee, Él ejerce en nosotros ese don de compartirnos de su gracia y compartir conforme a nuestra necesidad. Y lo hace día a día y no lo hace enojado o de malas, lo hace con alegría. El Señor se goza en bendecirnos, se goza en proveernos. Así, con ese mismo gozo, Él espera que nosotros seamos de bendición a quienes más lo necesitan. ¿Se da cuenta? Tenemos que cambiar nuestra actitud cuando damos al más necesitado y no hacerle sentir como que nos está rogando o que nosotros le estamos haciendo un favor, porque no es así. Gracias a Dios por aquellos que pueden venir a tomar aquello que el Señor nos ha provisto para poderles ser de bendición. Yo me siento bendecida, la iglesia se siente bendecida de que nosotros podamos ser de bendición a otros, pero no nos hacen un favor a nosotros, por lo tanto no debemos de verlos como algo menor que nosotros, como personas menores que nosotros, sino que son instrumentos de Dios para bendecirnos a nosotros, porque mientras nosotros bendecimos, somos bendecidos. ¿Se da cuenta cómo trabaja el Señor? Entonces, esas caras así como que nos molestan y como que, ay, no, ahí vienen otra vez. Amados en Cristo, no debe de existir, jamás, no debe de existir. Eso es el don de compartir, es un regalo de Dios para nosotros. Así es que el Señor Jesús nos dice en su palabra, y eso lo encontramos en Hechos capítulo 20, verso 35, más bienaventurado es dar que recibir. Por eso no perdamos ese gozo de dar y ser más que pedir nosotros, que no somos limosneros. El Señor sabe nuestra necesidad y somos más bienaventurados dando. Así es que, amados en Cristo, no perdamos ese gozo que es don de Dios. Amén. El verso 8 también me habla de algo más. Entonces ya vimos el que exhorta en la exhortación. Creo que me lo pasé. Sí, me lo pasé, pero aquí lo voy a retomar. La exhortación debe tener la nota de dar ánimo y esperanza. El Señor Jesús lo hizo con amor, lo hizo con delicadeza. Él trató al pecador y lo confrontó. Él trató con el pecador, pero lo confrontó su pecado, pero también le dio el bálsamo para su sanidad. El remedio para su pecado y el remedio para todo aquello que le afectaba. No dejemos al pecador sobre las llamas del infierno. Estás en pecado, te vas a perder, y ya lo mandamos directamente al infierno, ¿no? Ese es tu lugar por pecador. No lo dejemos sobre las llamas. Presentémosle el camino que lo llevará a la gloria y a la vida eterna. Amén. Esta es la forma de exhortar. Sí, tenemos que mostrarle, confrontarlo con su pecado. El domingo hablamos cómo el Señor confrontó a la mujer de Samaria y lo confrontó de una manera tan hermosa y ella no pudo, aunque quiso sacarle la vuelta de que no era tan pecadora, ella tenía su religión. Sin embargo,
fue tan hermoso el confrontamiento del Señor que ella cayó rendida a sus pies y trajo lo que tenía escondido. Nos conviene a sacar lo que está escondido y que nosotros sabemos, pero muy, muy en el fondo no queremos admitirlo, nos da vergüenza por el orgullo, por el que dirán, pero ¿qué me importa? A mí no me importa lo que dirán, con tal de ganar esa agua de vida y que fluye en mi interior. Ella no le importó, ella, una mujer que era tan rechazada y con tantos complejos y tanta cosa que ella tenía. Sin embargo, cuando ya trajo lo que tenía escondido en su casa y reconoció todos los maridos que había tenido, porque el Señor la confrontó con eso, todos sus ídolos que tenía. Entonces, amados en Cristo, mire, lo primero que ella hace es tira el cántaro, se lo deja ahí. ¿Por qué? Para no tener la tentación de querer volver a retomar de esas aguas contaminadas de este mundo. Así es que, amados en Cristo, la exhortación es algo bien provechoso, bien provechoso, pero no dejemos al pecador, como le vuelvo a repetir, en las llamas del infierno. Ya no tienes remedio, no quieres escucharme. Ok, quizás en el momento no acepte la corrección, esa exhortación, pero si tú le dejas el camino libre para llegar a la vida eterna a través de Jesús, mira, cuando menos lo espere, el Señor va a seguir tratando con él o con ella, y un día te va a dar la sorpresa que el Señor le habló. He tenido experiencias con personas que han llegado y me han pedido, cuando estábamos ahí en la librería, me han pedido libros de Rebecca Brown, y mi curiosidad fue grande, movida por el Señor. Digo, ¿por qué buscas estos libros? Porque yo vi que de cristiano no se le veía ni un pelo, ¿no? Dice, es que ahí hay mucha información satánica y yo soy satánico. Así me lo dijo. Entonces le digo, ok, entonces, pero yo fui cristiano, dice, pero yo fui cristiano. Y lo único que recuerdo que el Señor me puso para hablarle fue esto: ¿qué te hizo el Señor para que lo dejaras? ¿Qué fue lo que Él te hizo para que Él lo dejaras? Él no tuvo respuesta, estaba muy dolido, y mucha gente nos puede lastimar, pero el Señor no nos lastima. Después, aquí esas palabras que te ha dicho el Señor para que tú lo dejaras, Él no tuvo respuesta, se fue. Posiblemente quizá pasó como un año, estuve en un retiro en las montañas ministrando, y ahí me lo encontré que andaba poniendo sillas para el retiro ahí, y me dio el testimonio que cuando salió de la librería, esas palabras no lo dejaron tranquilo. Dice que no podía dormir, que donde quiera oía las palabras, ¿qué te he hecho yo para que tú me dejaras? Y pues buscó una iglesia y ahí estaba sirviendo. Y el Señor me dio esa oportunidad, lo cual, amados, esto nos motiva. No dejemos a las personas en el infierno, en las llamas ahí, ya nosotros los acomodamos, no tienes remedio, sino que démosle a través de la palabra del Señor el camino que lo conduzca al arrepentimiento y a un reconocimiento delante del Señor de la necesidad de volverse a reconciliar o buscar al Señor. Amén. Así que tengamos esto en cuenta, eso es muy importante, y esto es un don. La exhortación es un don, no es de que cualquiera puede exhortar, porque cualquiera puede exhortar y dejarlos ahí en las llamas del fuego del infierno. Así que se ocupa que sea un don venido del Espíritu Santo. Y el que reparte, aquí vamos a hablar el de la repartición. Y sabe que, amados en Cristo, yo hoy vengo no con el orden que está en la Biblia, pero ahí vamos. Porque también habla del don de presidir, que es el que dirige. Ahí aquí está. Tengo primero el que reparte, pero yo puse, aquí en la Biblia está primero el que reparte, pero yo tengo aquí el que preside primeramente. Y en este llamado son puestos de responsabilidad, muy serios. Son puestos de responsabilidad y dirección, son los que dirigen, son los que administran. Aquí cabe la responsabilidad pastoral también y de los líderes. Y lo debemos de hacer con celo y con solicitud.
En el día de hoy es muy difícil, amados en Cristo, encontrar personas responsables para todos los departamentos de la iglesia. Y le voy a decir por qué. Cada vez hay menos personas con sentido de servicio y de responsabilidad. No desean sacrificar su descanso, no desean sacrificar su vida privada, no desean sacrificar de su tiempo para asumir un cargo directivo. Algunas veces se excusan diciendo que no están capacitados o capacitadas para ese puesto y que no son dignos, tiene ese espíritu falso de humildad, yo no soy digno de tomar esta posición, cuando en realidad no están dispuestos o no tienen ningún interés en tomar las posiciones de responsabilidad. Existen dos maneras de servir, y aquí la vamos a ver. El maestro puede preparar una clase con toda su mente y con todo su corazón, o preparar una clase de una manera rutinaria. Puede cumplir sus deberes en la iglesia, aburrido o aburrida, de una forma monótona, o servir con alegría y entusiasmo. Vea usted esto. Hay dos maneras de servir. Y aquí vamos a ver a Jeremías, no se lo voy a leer, porque aquí usted lo va a buscar, porque voy a leerle varias, ¿cómo se dice esto? Interpretaciones o Biblias. Aquí Jeremías 48:10 dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra del Señor. Ahora, ¿qué es indolente? Indolente es la persona floja o perezosa y que tiene ausencia de dolor, o sea que no le importa, que es apático. Reina Valera, versiones, esta es la otra versión. Reina Valera, contemporánea, dice: maldito el que no cumplan con lo que el Señor les ha ordenado. Ahora hay otra versión, es que esto es serio, amados en Cristo, y tenemos que tomarlo en cuenta, porque es un privilegio que el Señor nos dé un llamado, nos llame a servirle, es un privilegio. Entonces, mire la importancia, porque es un privilegio y es una honra servir al Dios Todopoderoso. No debemos de tomarlo a la ligera, o apáticamente, o con pereza, o como que no nos importa. Reina Valera dice, en la Reina Valera contemporánea, que maldito el que no cumplan con el Señor, con lo que el Señor les ha ordenado. Ahora, la Nueva Traducción Viviente dice: malditos los que se rehúsan a hacer el trabajo del Señor. Ahí entran las excusas, es que no soy digno, es que no estoy capacitado, es que yo no sé cómo hacerlo. Pero el Señor los está llamando. Y el que llama, Dios lo capacita. Y son excusas, amados en Cristo. Rehúsan hacer el trabajo del Señor. Ahora, la Nueva Versión Internacional dice: maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor. También la Palabra de Dios para Todos, otra versión, dice: maldito el que solo aparenta hacer el trabajo del Señor. La traducción en el lenguaje actual dice: maldito el que haga de mala gana lo que yo le he ordenado. Note usted, esto es para pensarlo, para meditarlo y para alinearnos y ponernos a cuentas con el Señor. John Trapp, en su comentario, habla de hacer la obra apresuradamente. Hazla rápido, no te detengas a la velocidad del rayo como lo hacen los ángeles. O también habla de no hacerla con fidelidad y con mayor exactitud. Entonces, note usted todo lo que hay en esto. Podemos ver el ejemplo de Saúl, el primer rey de Israel. No hizo con exactitud
como Jehová le había mandado. ¿Qué es lo que Jehová Dios le había mandado en su primera encomienda, en su primer trabajo, en su primera misión ya como rey? Le mandó que le diera muerte a todos los amalecitas, incluyendo ganado. Todo lo que los amalecitas tenían, tenía que destruirlo. ¿Y qué hizo Saúl? No hizo exactamente, hizo como él quiso. Sí hizo. Y de hecho cuando lo confrontó el profeta Samuel, dice, no, yo hice todo lo que Jehová Dios me dijo. No lo había hecho, había dejado con vida a los reyes. Y había dejado ganado para sacrificio, según él. Así es que, amados en Cristo, yo creo que con esto está bastante claro lo que nosotros, si es que el Señor te ha llamado, aunque sea barrero, aunque sea a lo que te ha llamado, si a los departamentos de la iglesia, hay muchos departamentos de la iglesia que están sufriendo, no hay líder. ¿Por qué? Porque no hay personas que quieren tomar la responsabilidad, por excusas o lo que sea, pero en el momento que el Señor te lo ofrece de parte de tu pastor, ya vino el llamado de parte del Señor. O esperas que a veces creemos que va a venir un ángel del cielo. No, amados en Cristo. El Señor nos dice en su palabra aquí en Romanos que somos un cuerpo y todos miembros de un solo cuerpo. Somos muchos miembros también, amados. Y no todos tenemos la misma función. Y si Dios te está llamando a tomar un puesto de responsabilidad, es porque Él te quiere capacitar, porque hay una vacante. Hay quizá gentes que quieran tomar ese puesto, pero si el Señor no los ha llamado, no va a dar resultado. Es que en el momento que se te hace la invitación, por favor, atiende recuérdate de este mensaje, porque esto es serio. Así que tampoco podemos hacer la obra del Señor de mala gana o despreocupados, o con pereza, o sin que me importe, o deprisa, apresuradamente, amados en Cristo, o aparentar que lo estamos haciendo, cuando no lo estamos haciendo. Así que tomémoslo en consideración, eso es bastante serio. Por último, en el verso 8 nos está hablando de el que hace misericordia, o sea, el compasivo. Esto es bien hermoso. Toda la palabra es hermosa, ¿verdad que sí? ¿Me está captando? Dios es muy bueno. ¿Cómo nos ama el Señor? Sabe que yo me gozo, me deleito, porque el cuidado que Dios tiene con nosotros para guiarnos, para dirigirnos, para que no nos extraviemos. Eso es amor de Dios. Vea el don de la misericordia o compasión. La misericordia o compasión debe de hacerse con simpatía. Y se puede perdonar, porque mire, amados en Cristo, esto del don de la misericordia, a veces mal entendido también, tiene que ver con el perdón. Usted lo vamos a comprobar a través de la Escritura. El don de misericordia tiene que ver con el perdón, le vuelve a repetir. Entonces, eso se tiene que hacer con simpatía. Se puede perdonar de una forma que parece insulto. Sí, te perdono ya. Aléjate de mí que no te quiero ver. Eso no es misericordia. Y al mismo tiempo mostrar crítica y desprecio, ¿no? Si hemos de perdonar al pecador, debemos recordar que también nosotros somos, ¿qué? Pecadores. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin la gracia de Dios? Nomás mediten esto. ¿Qué hubiera sido de nosotros, pecadores, si el Señor no hubiera mostrado su amor y su gracia para con nosotros los pecadores? Así es que el verdadero perdón se basa en el amor y no en la superioridad, y redime y no humilla. La misericordia, le repito porque quiero que quede bien recalcado, tiene que ver con el perdón. Vayamos a Mateo 18. El verso 33 es la clave para lo que estamos hablando sobre la misericordia, y le voy a hablar un poquito de lo que está pasando. Aquí hay dos personas deudoras. Una de ellas le debía al rey una grande cantidad y la otra le debía un poco menos. Y la otra persona que le debía muy poco al que le perdonaron mucho.
y usted lo va a ver cuando ahí detenidamente en casa, que el rey dice que movido a misericordia, cuando le pidió cuentas a su siervo, él le rogó que pues lo esperara, que le iba a pagar todo, y el rey fue movido a misericordia y entonces él le perdonó toda la deuda. Ya sale ahí pues gozoso, imagínense, se le ha perdonado todo lo que debía. Pero en el camino se encuentra con un consiervo y le debe una menor cantidad. Y lo toma del cuello, casi lo asfixia, lo anda ahogando y le exige que le pague lo que le debe. Y como él le rogó también, dame tiempo, te lo voy a pagar. Y no quiso escucharlo y lo mandó a la cárcel. Entonces cuando el rey se entera de lo que pasó, lo trae a cuentas. Y lo primero que le dice, pues siervo malvado, y yo te perdoné una deuda, tú debiste de haber hecho lo mismo con tu consiervo, y lo manda a la cárcel hasta que pague todo lo que debe, y es ahí azotado por los verdugos. Y los verdugos pues son demonios que atormentan cuando nosotros estamos llenos de odio, de rencor y resentimiento y no podemos perdonar. Y no salimos de esa cárcel hasta que perdonamos a la manera de Dios. Y la manera de Dios es que no se vuelve a acordar de nuestros pecados, porque Él los echó a lo más profundo de la mar. Veamos el el capítulo 18, verso 33, donde dice, ¿no debías tú también tener misericordia? Ve aquí la misericordia. De tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. Entonces aquí queda bien claro que la misericordia, el don de misericordia o el don de ser compasivos tiene que ver con el perdón. Y está muy claro en estos versos. Regresemos a Romanos, o vayamos mejor dicho a Romanos, y vamos a ver el verso 9. El amor, dice, sea sin fingimiento. Aquí son las instrucciones que el apóstol Pablo nos da basado en lo que el Señor, en todas las enseñanzas del Señor que estuvieron basadas en el amor. Entonces aquí habla que tu amor sea sin fingimiento, o sea, sin hipocresía, no aparentando que amas cuando realmente tu corazón está lleno de todo lo contrario. Así que nuestro amor tiene que ser genuino, nacido de un corazón arrepentido, porque hemos sido perdonados, y nacido del amor que fluye del mismo corazón de Dios hacia nosotros. Entonces, y dice algo más, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Entonces debemos de aborrecer el pecado, odiarlo, no comulgar con el pecado, no continuar en caminos de error y de pecado, sino que debemos de seguir lo bueno, seguir las pisadas del Maestro, ahí no va a haber pierde. Él caminó en caminos de rectitud y en caminos de santidad. Verso 10, y aquí ya estamos acercándonos a nuestra meta. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Amaos los unos a los otros. Esta fue la predicación del apóstol Juan. Cuando salió de la isla de Patmos, ya anciano, imagínense, el apóstol Juan vivió 100 años. Cuando él salió de la isla de Patmos, ya no había ninguno de los apóstoles, ya todos habían sido sacrificados. Entonces, todos con la novedad, llegó a la iglesia de Éfeso con la novedad de que queda uno de los discípulos del Señor, de los apóstoles, de lo que lo vieron, de lo que convivieron con Él, que lo palparon, que conversaron con Él. Juan se recostó en su pecho. Entonces, imagínense, ¿quién no quiere tener de invitado a un predicador que haya estado con Jesús? De esa manera como Él los tuvo el apóstol Juan. Entonces todos ahí en la iglesia, me imagino todos con expectación de escuchar la predicación del apóstol Juan. El apóstol Juan se ponía en pie, el anciano Juan se puso de pie y solo dijo, amaos los unos a los otros. Y se sentó. Eso es todo. Ese es el cumplimiento de la ley. Hoy nos hemos vuelto tan teólogos. Y lo único que nos asemeja al Señor es el amor, porque Él es la fuente del amor. La tradición dice que el apóstol Juan, en su lecho de muerte,
lo único que repetía, amaos, hijitos míos, amaos los unos a los otros. Hijitos míos, amaos los unos a los otros. Hijitos míos, amaos los unos a los otros. Y ahí él expiró. El apóstol del amor. ¿Se da cuenta? Ese es el amor del que está hablando aquí el apóstol Pablo. Porque en eso, en el amor, está el cumplimiento de toda la ley. Verso 11 dice, en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Yo creo que quedó esto más que claro en lo que vimos sobre el decidir, en no tomar el llamado del Señor y el trabajo del Señor de forma descuidada, sin interés. ¿Amén? Así es que por último, y aquí ya terminamos, verso 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y también nos va a hablar en compartiendo para las necesidades y participando en la hospitalidad. Entonces está el verso 13. Y sobre la hospitalidad, amados en Cristo, antes de terminar con lo de la oración, debemos de compartir para las necesidades, principalmente en la de los santos, practicando también hospitalidad. Hebreos 13:2 dice que muchos hospedaron ángeles sin saberlo. Así que mire, hay muchos detalles que pasamos por alto. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. O sea, nuestro deber es bendecir, que habla el verso 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Verso 15, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, y no seas sabios en vuestra propia opinión. Ahora, en cuanto donde dice que seamos fervientes y constantes en la oración, vamos a ver a Lucas en capítulo 6, de que nos está hablando aquí. Vayamos a Lucas capítulo 6, amén. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Y vamos a ver del verso 26 al 28. Alabado, dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Fíjese la advertencia que nos hace el Señor. Y todos queremos que toda la gente hable bien de nosotros. Y si hablan mal de nosotros, pues nos vamos a enojar. Pero mire lo que dice el Señor. El Señor está en el Sermón del Monte. El Señor está hablando a multitudes. Habían llegado gentes de Judea, gentes de Jerusalén, gentes de Ciro y gente de Sidón. Dice que había una grande multitud. Y Él comenzó a hablarles. Y dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Ay de nosotros si todos hablan bien de nosotros. Miren lo que nos habla el Señor. Nosotros lo vemos al revés, ¿verdad? Dice, porque así hacen sus padres con los falsos profetas. Oh, God, mercy. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían vuestros padres con los falsos profetas. O sea que los falsos profetas les halagan. Les gusta escuchar buenas cosas, que hablen bien de ellos. ¿Por qué? Y por eso es que ellos hablan lo que la gente quiere escuchar. Y como la gente escucha lo que ellos quieren escuchar, están oyendo lo que quieren escuchar, entonces van a halagar a los falsos profetas. Por eso el Señor dice, tengan cuidado, si todos los hablan muy bien de ustedes, tengan cuidado, quiere decir que ustedes están en la lista de los falsos profetas. En el verso 27 dice, pero a vosotros, los que oís, los que tienen oído espiritual para oír, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, pero todos vosotros, mira lo que dice el Señor, tenemos que bendecir y no maldecir a los que pues hablan de nosotros, en otras palabras. Oye, orad por los que os calumnian. Lo que el Señor nos está diciendo aquí es que nuestros enemigos nos van a maldecir. Esa es una realidad. Nos van a aborrecer. O sea que no nos van a amar. Y nos van a calumniar. Y levantándonos falsos testimonios. Pero lo nuestro, dice el Señor, es bendecirlos y orar por ellos. ¿Qué más podemos explicar sobre esto?
si el Señor lo ha dicho todo en su palabra. Así que termino regresando al libro de los Romanos, en el capítulo 12, donde dice pues que se requiere diligencia de nosotros, el 11, y gozosos en la esperanza y sufridos en la tribulación y constantes en la oración, y bendecid a los que persiguen, y no maldigáis, que esto es lo último que tratamos. Así es que yo leí unos versos extra que vamos a considerar la próxima semana. Que Dios les bendiga abundantemente, amados en Cristo. Yo creo que el Señor nos ha dado muy buenas guías para vivir un cristianismo genuino, de acuerdo a su voluntad. Sigamos sus pisadas, porque caminar con Cristo es glorioso y ahí no hay pierde, ahí no nos vamos a extraviar. Que Dios les bendiga abundantemente, es el deseo de mi corazón. Bendiciones, amados. Yo quiero más de tu presencia. Estoy sediento de ti, Espíritu de amor. Yo quiero más de tu presencia. Estoy sediento de ti, Espíritu de amor. Quiero nadar por tu río y flotar por tus corrientes y llegar al destino trazado que tienes para mí. Yo quiero más de tu presencia. Estoy sediento de ti, Espíritu de amor. Yo quiero más de tu presencia. Estoy sediento de ti, Espíritu de amor. Quiero nadar por tu río y flotar por tus corrientes y llegar al destino trazado que tienes para mí. Espíritu Santo, yo te necesito. Espíritu Santo, yo te necesito. Llena por completo todo mi ser, llenado de ti. Espíritu Santo, yo te necesito. Espíritu Santo, yo te necesito. Llena por completo todo mi ser, llenado de ti. Espíritu Santo, yo te necesito. Espíritu Santo, yo te necesito. Llena por completo todo mi ser, llenado de ti. Espíritu Santo, yo te necesito. Espíritu Santo, yo te necesito. Llena por completo todo mi ser, llenado de ti. Espíritu Santo, yo te necesito. Espíritu Santo, yo te necesito. Llena por completo todo mi ser, llenado de ti. Espíritu Santo, yo te necesito. Espíritu Santo,
Espíritu Santo, lléname de ti. Espíritu Santo, úngeme aquí. Quiero más de ti. De tu presencia. Quiero más de ti. De tu presencia. Espíritu Santo, Tus espíritus. lléname de ti. Espíritu Santo, úngeme aquí. Dame unción. Espíritu Santo, lléname de ti. Espíritu Santo, úngeme aquí. Espíritu Santo, lléname de ti. Espíritu Santo, úngeme aquí. Espíritu Santo, necesito tu presencia. Hoy necesito de ti. Hoy te adoro, Señor. Eres todo para mí. Necesito más de ti. Desespero por ti. Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos